Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Honda XR 190. El día de hoy vamos a instalarle un slider a la motocicleta, pero no solo eso, también les voy a enseñar qué es, de qué material está hecho, cuánto cuesta, qué objetivo tiene nuestra motocicleta y por supuesto, como ya lo dije, cómo se instala en la Honda XR 190. Al final del video ustedes concluirán si realmente vale la pena tenerlo en nuestra moto o no. Amigos, empecemos entonces con este video. Antes de irnos al garage a enseñarles cómo se instala el slider, les quiero platicar para qué sirve. El slider o protector de motor tiene tres objetivos. El principal y el más importante es proteger nuestras piernas en dado caso de una caída, así como también alguna parte de nuestro cuerpo. Observemos esta imagen. Como pueden observar, cuando la motocicleta cae, lo primero que toca el suelo es la punta del slider. La punta del slider hace un triángulo de seguridad que dentro de ese triángulo es donde nosotros tenemos nuestras piernas. Aquí es donde se cumple el primer objetivo. El segundo objetivo, que es muy parecido, es proteger nuestro motor o piezas de nuestra motocicleta. De igual forma, con este triángulo de seguridad que contamos con el slider en el momento de una caída, se protege nuestro motor y muchas piezas. Tercer objetivo es que podemos utilizarlo como base para instalar encima de él algunos faros, algunas exploradoras, algunas luces, etc. Y por supuesto, le da un look muy bonito a nuestras motocicletas. El material con el que deben estar hechos los sliders tiene que ser aluminio, no metal. ¿Por qué? Porque el metal es un material que al momento de entrar en contacto con el asfalto, el metal se ancla y puede provocar que nuestra moto empiece a girar o se detenga de manera brusca. Mientras tanto, el aluminio es un material que resbala en el pavimento, se desgasta, pero también nos protege y no hace que nuestra motocicleta se detenga bruscamente y que tampoco gire. Por lo tanto, tiene que ser aluminio. El que le vamos a instalar el día de hoy, por supuesto, es de aluminio. Y por último, el precio. Pueden encontrar slider desde 500 pesos mexicanos, que en dólares americanos es esta cifra, o pueden encontrar slider hasta 2,500 pesos mexicanos, que en dólares es lo que aparece ahí en la pantalla. Todo depende del diseño, de la marca, del tamaño, del color, etc. Aquí ustedes sabrán cuál elegir dependiendo de la motocicleta que quieran y para qué lo quieran. ¿En dónde lo pueden adquirir? Si no tienen una tienda de accesorios de moto cerca, pueden comprarlo por medio de Mercado Libre, por Amazon, por cualquier tienda en línea que tenga disponibilidad en su país. Ahora sí amigos, llegó el tiempo de que vayamos al garage para que ustedes aprendan a instalar este slider en su Honda XR 190. ¡Vámonos! Este es el slider que le vamos a poner a nuestra Hondita. Como pueden observar, tenemos una punta del lado izquierdo con un plástico bastante resistente, así como también del lado derecho. Este sale del lado derecho, mientras que esta punta sale del lado izquierdo. Este slider tiene una pequeña extensión hacia abajo para proteger también una buena parte de nuestro motor. En cuestiones de sujeción, tiene dos puntos de sujeción. Tenemos este que tenemos aquí, que es con un aro. Aquí donde estoy señalando es por donde pasa el chasis delantero de nuestra motocicleta, mientras que en la parte inferior tenemos esta extensión que se va a conectar en un soporte en donde se une nuestro motor con nuestros chasis de nuestra motocicleta. Ahorita les voy a mostrar. Y como ya lo dije anteriormente, el material con que está hecho este slider es aluminio, no es metal. Amigos, ahora sí vámonos a la instalación. Lo primero que vamos a realizar para instalar este slider es retirar el tornillo que tenemos aquí en la parte inferior de este soporte de motor. Se dan cuenta, tenemos otro tornillo en la parte de arriba. Los dos tornillos son idénticos, por lo que solamente deben de retirar el inferior. Yo ya me adelanté, aquí podemos ver el agujero que quedó. ¿Cómo retiré esto? Simplemente retirando la tuerquita de este lado hacia abajo y pude retirar la tuerca, así como el tornillo que está de este otro lado. Es un tornillo que sale de un lado después de que se retira la tuerca. Amigos, quiero hacer una pausa en esta parte del video, ya que les quiero dar una recomendación, que para retirar las tuercas de este tornillo largo les aconsejo que utilicen una llave inglesa de la medida exacta o un dado con matraca, porque si no se les va a barrer, ya que como viene apretado de fábrica, viene bien fuerte y necesitarán una buena fuerza para poderlo retirar.
Vamos a agarrar entonces nuestro slider, que es este que tenemos acá, y vamos a conectar primero la parte inferior donde tiene las dos extensiones. Si se dan cuenta, en nuestro slider tenemos aquí también unos tornillos que ya cuando están colocados en el soporte de la moto hay que apretarlos junto con el tornillo que tenemos en la parte inferior. Entonces lo primero que vamos a realizar será quitar el tornillo de abajo, quitando la tuerca y retirando el tornillo. Ahí está, ya tenemos libres nuestras dos extensiones, por lo tanto será lo primero que vamos a instalar. Para eso voy a poner de cabeza el slider y voy a colocar las dos extensiones del lado izquierdo y lado derecho de la motocicleta. Para ello también voy a apoyarme con el tornillo, introduciéndolo del lado derecho de la moto, para que después salga de este lado donde ustedes están pudiendo observar. Ahí está. Si se dan cuenta, ya está cargando nuestro slider. Ahora cerramos aquí con nuestra tuerca. Muy bien, en este momento todavía no estoy apretando todo porque todavía es el ajuste y la colocación del slider. Ahorita lo que vamos a realizar será entonces retirar ahora este aro que es con el que se sujeta al chasis de la moto. Después de haber retirado este aro, ahora sí vamos a colocar nuestro slider en la posición en la que va a ir en nuestro chasis. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque debemos de tomar en cuenta el movimiento de nuestra salpicadera, que no vaya a pasar a golpear nuestro slider, como también la sujeción en nuestro chasis. Por ejemplo, aquí tenemos este cable que es de clutch, tenemos de tener mucho cuidado de hacerlo a un lado para no aplastarlo, si no vamos a mordisquearlo y nuestro clutch empezará a fallar. Entonces es cuestión de ir probándolo. Por ejemplo, aquí, si a ustedes les gusta que quede a esa altura, chequen que no muerda la manguera y deberán colocar por la parte de aquí atrás el aro. Por ejemplo, en mi caso siento yo que aquí queda muy tensada la manguera del clutch. Sí me gusta la altura, la verdad está baja, me agrada, pero también siento que la manguera queda muy apretada. Entonces puedo darme el lujo de subirla un poquito más, por ejemplo hasta aquí. Estando ahí debo de verificar con el movimiento de mi llanta si mi salpicadera choca. Entonces podemos observar también que no pasa libremente. Si lo pongo más abajo acá, tampoco pasa libremente. Por eso les digo que es importante que vayan checando con la salpicadera, porque es la que va a ir dando el margen de colocación de nuestro slider. Ahí queda libre. Ahí sí queda totalmente libre. Entonces esta podría ser la posición en la que coloquemos el slider. Voy a meter entonces el aro en forma de U o la parte de atrás de mi chasis. Ahí está, se dan cuenta, lo metí entre el chasis y entre la manguera para que no lo vaya a aplastar. Un pequeño tip al momento que ustedes instalen estos aros es que si las puntas o los tornillos quedan demasiado afuera, por ejemplo, coloco este aro acá, pero si al momento de calcular cuando mi salpicadera pasa, los tornillos están muy largos y tocan con la salpicadera, ustedes pueden recortarlos con una cegueta. En mi caso yo sí los recorté porque estaban demasiado largos, chequen, ahí se ve el corte. Eso lo pueden hacer con los tornillos, así como también con el tornillo que tengo aquí debajo. Aquí con este lo voy a volver a retirar y lo voy a recortar porque está muy largo. Eso va a ser al final, ya que quede casi instalado el slider. Entonces colocamos aquí nuestro aro en la parte superior. Vamos a introducir nuestras rondanas con nuestras tuercas para que ya quede sujeto nuestro slider. Ya colocado nuestro slider, al menos lo que es este slider, tenemos la posibilidad de moverlo hacia adelante o hacerlo hacia atrás, dependiendo de la posición que nosotros querramos en nuestra motocicleta. Por ejemplo, para utilizar toda la extensión me agrada utilizarlo hasta abajo, así como está. Es cuestión nada más de que yo verifique de que la llanta no roce con este para que pueda quedar perfectamente en esa posición. Si esa va a ser mi posición, entonces el siguiente paso será atornillar los tornillos que tenemos acá para que se agarren bien de las extensiones. Bien amigos, después de haber apretado entonces nuestros dos tornillos inferiores de las extensiones, ahora sí será momento de apretar los demás tornillos. Pero antes de eso, como les dije, voy a retirar este tornillo que tengo aquí que me quedó bastante largo y lo voy a recortar de una vez. Ya después recortado, ahora sí aprieto ahí abajo y aprieto acá arriba.
Listo amigos, vean, acabamos de terminar de cortar el tornillo inferior, ya nos quedó corto. Ahora sí, con nuestra llave inglesa vamos a apretar todos los tornillos del slider. Perfecto amigos, acabamos de terminar de atornillar con fuerza todas las tuercas del slider, estas dos, como también este tornillo, la de este lado, y por supuesto la tuerca que sujeta el soporte del motor con la estructura de la moto. Nos quedó perfectamente bien colocado, no se mueve ni un milímetro. Eso sí es importante que lo apriete con bastante fuerza porque como es un accesorio que tiene como función soportar el peso de toda la motocicleta en el caso de una caída, es importante que lo sujete con muchísima fuerza para que este no se vaya a mover o se mueva lo más mínimo al momento de recibir la caída, porque de que se mueve, se dobla, se mueve y se dobla, claro que sí, pero mientras más apretado esté, ese movimiento que haga cuando caiga va a ser menos y va a evitar que el motor no le toque ni un pelito. Así que nos quedó perfecto amigos, ¿qué les parece? Antes de irnos a las tomas finales, quiero que chequen este detalle. Siempre que terminen de instalarlo, siempre asegúrense de que la salpicadera no choca ni roza con el metal del slider. Veamos acá, son milímetros que quedan separados del slider, ahí se ve, a ver, ahí, esa distancia que tenemos ahí de separación es la suficiente para que no pueda rozar ni con los tornillos ni con el slider al momento que nosotros giremos nuestro manillar. Vamos a terminar el video con unas tomas finales para que ustedes puedan apreciar la belleza de este slider en esta hermosa moto. Así que vámonos. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Amigos, con esto finalizamos este pequeño video tutorial en el que les quise compartir un poquito sobre lo que es un slider, los tipos de slider, cuánto cuesta, los materiales, para qué sirve, etcétera, de todo. Y si quieren seguir aprendiendo más cositas para su moto, en especial de la Honda XR 190, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle su valioso like y por supuesto compartan el video para que sigamos creciendo más y más y más y podamos ir dándole más calidad de videos a ustedes. Amigos, con esto me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie de la Honda XR 190. Hasta luego. Say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my